también puede formar pequeñas vesículas, estas se llaman exosomas, y las microvesículas o micropartículas se forman de la membrana de la célula. Esto es un punto muy interesante porque tienen características completamente diferentes. Las que se forman que son a las que voy a hacer referencia, de la membrana celular, se forman por un incremento en las concentraciones interiores de calcio de la célula, se desacopla el citoesqueleto y entonces pasa algo muy interesante. Todos los fosfolípidos que inicialmente, cuando el citoesqueleto tenía una buena estabilidad, estaban hacia el interior de la membrana, se pierde, se exponen y quedan expuestos en una vesícula hacia el exterior. Esto cambia por completo las características y las funciones de esa célula, porque además puede atrapar en esa vesícula que se está formando ácidos nucleicos, proteínas, RNA, microRNA, y cambiar por completo las características y sobre todo llevar el mensaje hasta sitios muy alejados. Es decir, si ese mensaje de la célula parental estaba nada más en un solo sitio, lo puede expander, llevar, y por su tamaño tan pequeño puede tener acceso a sitios en que las células parentales no tenían acceso. ¿Y qué células forman microvesículas? Todas. Todas las células forman microvesículas. Para nosotros sería más interesante la de las plaquetas, la de los eritrocitos, porque estamos enfocándolo hacia la hemostasia y la coagulación, pero en realidad todas las células pueden tener esta característica de formar microvesículas. Y ahora sí ya me regreso a esta imagen, participar en la homeostasis celular. Es decir, esto no siempre es inconveniente, no siempre representa un aspecto patológico, sino que también participa en la fisiología natural de un sistema, de un organismo. ¿En qué caso para nuestro interés se convierte en un estado patológico? Bien, esto puede ocurrir cuando se exponen activadores, plaquetas, células endoteliales, en donde están exponiendo y facilitando la formación o la generación de un coágulo, de un trombo, o se pierde la integridad del endotelio vascular. ¿Cuál sería, en el caso de la trombosis, cuál sería el principal factor en las microvesículas que facilita la coagulación y la trombosis? Desde luego, las características en sí que la conforman, es decir, todos los fosfolípidos expuestos. Si recordamos que sobre estos fosfolípidos con carga negativa se acoplan los factores de la coagulación y se inician las reacciones de hidrólisis parcial, pues ya tienen las microvesículas una característica que facilitaría la coagulación y la trombosis. Pero además, esta imagen y este artículo es muy interesante porque muestra la posibilidad de que los monocitos compartan el factor tisular que está presente en ellos sobre las vesículas que se pueden formar de otras células y de las plaquetas. Entonces, los monocitos pueden hacer que efectivamente las plaquetas tengan factor tisular, aun cuando no se forme donde está adentro de ellas. Efectivamente pueden tener factor tisular, pero proviene de los monocitos a través de las microvesículas. Y si recordamos el concepto que revolucionó por completo en esta década lo que es la coagulación y la trombosis del factor tisular que nace en la sangre, justamente esta es la explicación de cómo puede nacer en la sangre factor tisular.
Entonces, miren, hay un artículo que encontré realmente muy reciente, publicado en Blood, es de estos que publican anticipadamente, por eso está en este formato, en donde nos habla de por qué las microvesículas o partículas que tienen factor tisular pueden favorecer la trombosis. Entonces, sugiere que son las microvesículas, pero que vienen de la célula tumoral, es decir, que de la masa del tumor pueden formarse también microvesículas y que estas microvesículas que tienen factor tisular, y aquí hace la diferencia del factor tisular completo, el que ya ven que hay dos posibilidades de factor tisular, uno que se llama soluble y que no carece de este dominio estructural. Este factor tisular completo favorece la trombosis. El factor tisular soluble lo pone en una interrogación porque en unas ocasiones sí favorece la trombosis, en otras no. Pero para cáncer de páncreas, evidentemente las microvesículas que se forman con factor tisular favorecen la trombosis. Y también midieron el complejo trombina-antitrombina y vieron que efectivamente las microvesículas y el factor tisular presente en estas microvesículas que provenían de las células tumorales favorecen la trombosis. Y únicamente con la idea de formar una conclusión de todo esto, las microvesículas que se forman de los tumores, de las células tumorales, no nada más participan en la posibilidad, ya se le acabó de la posibilidad de formar un evento trombótico, sino que también pueden formar resistencia a los fármacos, resistencia al tratamiento, favorecer la angiogénesis, favorecer las metástasis. Favorecen las metástasis porque también tienen actividad fibrinolítica. Entonces, los activadores del plasminógeno favorecen las metástasis y por eso las micropartículas pueden favorecer las metástasis. Entonces, realmente el estudio en estas condiciones de las micropartículas nos va a permitir tener un panorama muy claro y completo de por qué los eventos trombóticos se observan 4 veces más frecuentes en personas con cáncer que en personas que no tienen cáncer. Ese es el mensaje, el último mensaje de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia para este año 2018. Agradezco mucho su atención y para mí es un placer presentar al siguiente ponente, al doctor Martínez Murillo. El doctor Martínez Murillo, como todos saben, actualmente es el coordinador de la Asociación Mexicana, es coordinador académico de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Hematología, es expresidente también de la Asociación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Su experiencia en trombosis es amplia y reconocida en México y en otros países. Entonces, él nos hablará de justamente trombosis en cáncer. Estamos hablando de diferentes tópicos relacionados con trombosis, varios mecanismos que influyen y tomar conciencia. Y bueno, pues particularmente el tema de cáncer, particularmente relacionado a cáncer, vamos a ver que son cosas muy interesantes que van surgiendo. Y bueno, pues para honor a quien honor merece, el doctor Armand Trousseau de París, Francia, que él trabajó en el Hotel Dieu de París, pues él fue el primero que describió la asociación entre cáncer y trombosis. Y por eso ven que muchas veces se refieren en las búsquedas como síndrome de Trousseau cuando tenemos esta asociación, que en antaño pues no se consideraba tan frecuente y ahora vemos con base a los datos epidemiológicos, vamos a ver que estos datos han fundamentalmente cambiado. Y otro también que merece un mérito importante, ya la doctora lo mencionó, el doctor Rudolf Virchow, en el cual se conmemora
el 13 de octubre, pues es importante por todos los estudios y el legado que nos dejó, que hasta el día de hoy hablamos de su triada, el famoso paradigma de Birkhoff, que va a estar influyendo permanentemente, aunque si bien fue desarrollado para trombosis venosa, pues sabemos que también tiene una influencia importante en trombosis arterial. Bueno, algo que es simplemente enfatizar, hacer conciencia de un problema de salud en trombosis. Creo que nosotros, como la parte del profesional de salud, tenemos que hacer conciencia de eso. Sobre todo, identificar factores de riesgo para evitar el primer evento trombótico, pero si ya lo tuvo, hacer una profilaxis secundaria. Disminuir la incidencia de trombosis, creo que es un aspecto muy importante y como ya lo mencionó, es uno de los objetivos para el 2025. Conocer los factores de riesgo es fundamental, conocer los factores de riesgo, porque eso nos va a permitir estadificar a los pacientes por grupos de riesgo. Hay muchas escalas de riesgo y esto va a posibilitar de alguna manera facilitarnos la vida en qué pacientes vamos a emplear alguna forma de profilaxis. Y bueno, siempre va a ser mejor la prevención y individuos de alto riesgo. Y sabemos que hay muchos individuos, incluso nosotros mismos podemos sumar algunos factores de riesgo que nos implicaría hacer alguna de las labores. Lo mencionaba la doctora Aurora, lo que ha hecho el comité. Por ejemplo, en España el lema actualmente de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia es brincar. Entonces ustedes van a ver a alguien que siempre está brincando. Lo que tratan de hacer es hacer algo con tal de prevenir la trombosis. Y bueno, nuevamente haciendo referencia a esta interesante asociación entre trombosis y cáncer, la descripción pues, que dio primero el doctor Armand Trousseau, identificó en pacientes con cáncer de páncreas la presencia de trombosis. Hay toda una teoría en relación a los tumores productores de moco, adenocarcinomas, que particularmente son los más trombogénicos. Indudablemente, pues ahora sabemos que mucho el papel de las micropartículas, las microvesículas, los NETs juegan un papel importante, pero no es el único mecanismo que favorece eso. Entonces, además hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta, la relación directa entre hemostasia y cáncer. Es decir, ¿por qué un individuo con